El día de ayer veíamos esta reunión, pues sí, esta reunión que tuvieron en la Suprema Corte de Justicia en donde ingresaron varios de los amparos que se han interpuesto en contra de la reforma del Poder Judicial. Fue una reunión bastante compleja por los tecnicismos que ahí se abordan. Lo hablamos ayer con nuestra compañera Nancy Flores. Muchos de estos amparos pues ya fueron improcedentes toda vez que la reforma ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ya hay leyes secundarias para la elección de jueces, juezas y magistrados y magistradas. Se le va a dar al INE esta facultad. Y para esta sección, nuestra compañera Nancy Flores le hizo una entrevista al doctor Isaac de Paz. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California del campus de Tijuana. También es miembro del Instituto Mexicano de Derecho Constitucional y del Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, de International Association of Constitutional Law y de la Sociedad de Escuelas Legales, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Vamos a ver esta entrevista que le hizo nuestra compañera Nancy. Doctor Isaac de Paz, bienvenido al programa de Contralínea. Nos gustaría que primero nos comente acerca de qué es exactamente lo que está pasando en la Corte, porque luego con sus conceptos abstractos, y así incluso la propia ministra Norma Piña lo señalaba en la sesión del 7 de octubre, ¿no? Que están discutiendo en abstracto, pues en realidad al pueblo de México se les hace pues muy complicado de entender exactamente qué es lo que está pasando, que desde mi punto de vista es muy grave porque se estaría violando la Constitución y ellos estarían incurriendo además en delitos de corrupción que pudiera ser este conflicto de interés, pero también un abuso de autoridad. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Pues saludo con muchísimo gusto a toda la querida audiencia de Contralínea, por supuesto al equipo. ¿Qué está pasando? Bueno, toda alta corte, Corte Suprema o Suprema Corte, como se llama la nuestra, tiene unas facultades de revisar actos, revisar omisiones, revisar leyes, revisar juicios. Pero esas facultades están muy puntualmente, de manera muy clara, muy precisa, muy contundente, y perdón si soy reiterativo, esas facultades están en la Constitución. Entonces, esas facultades son de distintas naturalezas. Por ejemplo, los juicios de amparo, las acciones, las controversias surgen a raíz de casos que plantean problemas entre las personas que se amparan y las autoridades, o entre los órganos del Estado. Por ejemplo, en el caso de las controversias, un Estado contra otro Estado, un Estado contra la Federación, un municipio contra un municipio. O sea, la Constitución tiene ya en su normatividad quiénes pueden pelearse y por qué entre sí, y dice cuándo la Corte puede intervenir. Lo que están planteando con este estudio abstracto es que de repente a la Corte le salió lo académico. Están teniendo una discusión, según ellos, abstracta, que no está prevista en ninguna ley, en ningún reglamento, en ningún decreto, en ninguna circular, mucho menos en la Constitución, porque las facultades de la Corte, como de todo poder público, están en la Constitución. Entonces, eso es como en general. En específico, la Corte, y aquí empieza lo raro, lo de cómo lo enredan y cómo están tergiversando, violando la ley, violando la Constitución y desatando ya un golpe de Estado técnico. Se habla de golpe de Estado cuando uno de los poderes decide desobedecer la Constitución, y la Corte, el Pleno, por lo menos las 8 personas que votaron a favor de darle trámite a esta consulta, están incentivando, están fraguando, están llevando a cabo técnicamente un golpe de Estado, porque están violando la Constitución. ¿Por qué digo que están violando la Constitución? Porque el Pleno dice, la ministra Piña, ¿no?, le plantea al Pleno en abstracto, algo que no puede hacer la ministra,
dice, oigan, es que me vinieron a ver jueces y magistrados, me vinieron a dejar unos escritos que con fundamento en la ley orgánica, en el artículo 14 y en el artículo 11 de nuestra ley orgánica, que nosotros revisemos si la Constitución viola la independencia judicial. Así en palabras muy sencillas, muy llanas, muy entendibles para el público. O sea, personas que no tienen interés jurídico, que no son parte, que no forman, pues sí, parte de un litigio, o sea, personas que trabajan ahí en el Poder Judicial, como son jueces y magistrados, fueron a la Corte a plantear que si la Corte, por favor, puede revisar que si la Constitución violaría la independencia judicial. Es algo ya de por sí absurdo. O sea, uno no puede llegar a un tribunal, es como si yo le voy a preguntar mañana algo a la Corte, oiga, Corte, yo quiero plantearle si la ley de acá de la universidad a lo mejor viola la Constitución, o no sé, la ley de Quintana Roo. Yo no puedo plantear ese tipo de disparates, porque hay reglas de competencia en todo juicio civil, penal, agrario, fiscal, mercantil. Hay reglas de quién puede demandar y por qué puede demandar y cuándo puede demandar. Se llaman reglas de competencia, reglas procesales. Entonces la Corte, violando todo este tipo de reglas, le llevan este escrito a la ministra Norma Lucía Piña y dice, oigan, me trajeron este escrito, ¿qué les parece si lo discutimos? Y eso hicieron la semana pasada, dijeron, sí, pues vamos a ver si lo discutimos. Y ahí empieza la grave violación a la Constitución, porque una ley orgánica no puede ser, porque es infraconstitucional, está por debajo de la Constitución, cualquier ley orgánica, una ley no puede servir para revisar la superior en ningún tipo de proceso, ni mucho menos, vuelvo al punto inicial, ni mucho menos este mecanismo que se llama consulta trámite derivada de los artículos 14 fracción 2 y 11 fracción 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no tiene ningún sustento para revisar un precepto constitucional. Es como si lo inferior mandara a lo superior, como si lo accesorio fuera lo principal. Entonces, ya ahí fue una violación clara. Por eso, las ministras de la minoría, la ministra Loreta, Lenia y Yasmín, han puntualizado en que ni siquiera debe dársele entrada a este tipo de planteamientos. La Corte ya por mayoría dijo, sí, sí le vamos a dar entrada. No vamos a decir si ahorita tienen razón, si lo podemos hacer, pero sí lo debemos estudiar. Y aquí entra otra violación procesal, o sea, yo puedo ir a plantearle a cualquier tribunal cualquier disparate, pero el tribunal o el juzgado, o en este caso la Corte, debe actuar con prudencia, deben actuar con ética judicial, deben actuar con fundamento para decirme, oye, está interesante lo que me estás planteando, pero pues no procede, porque hay una causa notoria de improcedencia. No, ni siquiera puedo estudiarlo, porque lo que me estás planteando está fuera del marco jurídico mexicano. Entonces, yo no puedo ir a llevarle un planteamiento a ningún tribunal de cualquier índole. O sea, yo no puedo ir, por ejemplo, a un juzgado penal a divorciarme o a un juzgado fiscal a pedir que anulen un delito si me condenaron. O sea, hay reglas y esas reglas son históricas, son mundiales. En cualquier país del mundo, cualquier tribunal tiene reglas. Entonces, aquí la Corte está inventando reglas procesales y además, por otra razón, no pueden discutir este tipo de pedimentos o de casos abstractos. ¿Por qué? Porque ellos son, digamos, las partes interesadas. O sea, están siendo juez y parte. Están discutiendo algo que les interesa solo y exclusivamente a ellos. No le interesa eso a la población mexicana. La población ya votó y ya estableció una regla conforme se lo mandata el artículo 39 y lo faculta. El pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno. Y ahora están discutiendo que como si fueran académicos, como si estuvieran tomándose un café o no sé si tomándose unas cervezas o no sé si habría que mandarles hasta la patrulla espiritual, porque están discutiendo que si la Constitución es inconstitucional. Y esa, ciertamente, aquí hago un paréntesis, era una discusión histórica que empezó por allá, por 1972, contra la estatización de la banca. Luego hubo algunos casos en el que se planteó
que si la Constitución podía tener una regla limitativa de los derechos. Manuel Camacho Solís impugnó la reforma del artículo 122 cuando no le permitieron lanzarse como jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque ya había sido jefe del departamento del Distrito Federal. Y le pusieron ahí un candado con dedicatoria para él, ¿no? Y se estuvo como por unos 15 años hasta que poco a poco la Corte fue cerrando la puerta y dijo, a ver, no se puede controvertir un artículo de la Constitución, no se puede decir que es contrario a la propia Constitución. ¿Por qué? Pues por pura lógica jurídica. La Constitución es un ordenamiento que tiene el mismo valor en todo su sentido, todos los artículos valen lo mismo. No se puede decir que uno vale más que otro. No se puede decir que algo es más constitucional que otro. Y la posible justificación, que es meramente de academia, que están intentando ahí discutir como si fueran profesores universitarios, es si esta reforma violaría algún precepto constitucional. Y digo de academia porque es verdad que en la academia solemos discutir así de teorías novedosas o de cuestiones de frontera, ¿no? Que hasta dónde puede llegar la facultad de una corte. Pero en este caso la corte tiene reglas, es un tribunal constitucional y tiene que aplicar la Constitución. Entonces, con esta entradita que le dieron a este recurso o procedimiento en abstracto, según ellos, están queriéndole dar la vuelta a la propia Constitución y están creando unas nuevas reglas. Y de manera descarada, cínica, lo están haciendo ya cuando la Constitución está vigente. Antes se les planteó, ciertamente, por ejemplo, acusaron la semana pasada en entrevistas de radio a uno de los ministros y en la sesión a Ricardo Monreal, a Dan Augusto, a Ernestina, diciendo, oigan, pero ellos eran quejosos en un amparo y plantearon lo mismo, que si la reforma ya en el 2013 violaba la Constitución. Bueno, se las concedo. Ok, sí lo plantearon. ¿Y qué pasó con ese planteamiento? ¿Le dieron para adelante? ¿Anularon la Constitución en aquel momento? O sea, no hay ningún precedente. Vuelvo a insistir. Los actores políticos, las personas, podemos plantearle cualquier cosa a la Corte, pero nunca jamás en la vida se habían atrevido a revisar la constitucionalidad, por ejemplo, de la reforma electoral, de la propia contrarreforma del artículo 27 constitucional. Qué raro, qué sospechoso, qué descarado suena que, cuando tocas mis privilegios, ahora sí voy a revisar si la independencia judicial resulta lesionada. Y lo hacen de manera burda, descarada, con un procedimiento que no es para eso. Esas consultas a trámite están creadas en la ley orgánica para dirimir cuestiones de falta de criterios entre los órganos del Poder Judicial de la Federación. No es para que la Suprema Corte revise al Poder Constituyente. Y esa es otra, ¿no? Lo que ha decidido el Poder Constituyente es crear un nuevo mecanismo para elegir jueces. Y revisando, ¿cuántas veces, querida Nancy, audiencia, cuántas veces se ha reformado el artículo 95, el 94, el 73, desde 1917 para acá? Han sido ya como unas 20 veces. Es decir, ellos alegan que la independencia es algo que está ahí, que es intocable, que no se debe ni nada, ni con el pétalo de una rosa. Pero sospechosamente, desde 1917, se han hecho una y otra vez reformas al mecanismo de nombrar jueces. Primero se nombraban en colegio electoral, luego los nombraba la propia Corte, luego los nombraba el Congreso de la Unión, luego los nombraba el Poder Ejecutivo, luego otra vez la propia Corte, luego otra vez el Congreso, luego otra vez el propio Poder Judicial. O sea, no es una cláusula intocable, no es una regla que no se pueda modificar, porque en la doctrina sí discutimos, por ejemplo, nadie se atrevería a plantear, y sería ilógico, contrario a la historia de este país, que dijéramos, vamos a convertirnos en monarquía, vamos a ceder Chiapas a Guatemala, vamos a ceder la Baja California a los gringos, a la California, porque esa parte se llama unidad del Estado.
unidad territorial, cohesión territorial. Es un elemento fundamental del Estado mexicano, intocable. Eso sí serían las famosas que en la, ojo, en la doctrina, nada más en los libros, porque ni siquiera en la Constitución está claro. Son las cláusulas intocables, la forma republicana, la forma de gobierno democrática, representativa, que somos una federación. O sea, eso es verdad que está ahí sagrado, ¿no? O sea, sí, desde la Constitución de Patzingán de 1814, luego la de 1824, con la deshonrosa excepción de las leyes centralistas de 1836, pero desde la Constitución de 1857 y luego la del 17, se han mantenido ciertas cláusulas, ciertas columnas vertebrales del Estado mexicano. Eso sí, pudiéramos decir que es intocable, pero el mecanismo para nombrar jueces ha sido totalmente modificable a discreción de quién, de las mayorías políticas, que supuestamente en el tiempo de la dictadura blanda, diría Vargas Llosa, era quien mandaba en este país. Entonces, ahora que realmente el pueblo recupera su soberanía, la reivindica y establece un mecanismo, ahora ya no les gusta y le quieren dar la vuelta. Entonces, es un concierto de barbaridades judiciales, de falseamiento de la Constitución, unas chicanadas totalmente despreciables. Ya hasta su misma gente lo está diciendo, o sea, Diego Valadez ya expresó pues, que no es por ahí, o sea, no se trata de anular a la Constitución por un tribunal, porque además, bueno, y esto si quieres lo dejo para la segunda parte, sería muy absurdo que tuviéramos un poder judicial como la Suprema Corte en este momento, diciendo qué es lo que debe de decir y qué es lo que no debe de decir la Constitución. Doctor, también, bueno, en todo esto ellos han argumentado que pues esto es inédito, o sea, como si no hubiera habido otros escenarios justo donde han rechazado hacer esto, pues porque es ilegal a todas luces. Y pues han dicho que justo este artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los faculta prácticamente a defender a capa y espada esta independencia y autonomía, que también hay que decirlo, doctor, pues no tienen, o sea, independientes de quién, como preguntaba en su momento el expresidente López Obrador. O sea, pues en realidad independientes del pueblo, porque pues ellos como que muy autónomos y muy independientes del sector empresarial, sobre todo, y no solo me refiero a la oligarquía mexicana, sino también a las transnacionales, pues no han sido. Pero entonces lo que quiere decir esto que estamos viendo en tiempo real es que ellos se asumen ya como un suprapoder, como si estuvieran por encima no solo de los poderes ejecutivo y legislativo, que pues todos sabemos que son los poderes de la Unión, sino también por encima del pueblo, por encima de sus instituciones, por encima de la Carta Magna, por encima de absolutamente todo. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Sí, estamos en la, no sé si antesala o si ya estamos en la sala de la dictadura judicial, de la autocracia judicial, de que la Constitución va a hacer y va a decir lo que ellos consideran en este momento. Y no es inédito. Sí, lo dijo el ministro Lainez, ¿no? Algo así como, es que nunca lo habíamos hecho antes, porque esta situación no había pasado nunca antes. Señor, revise el diario oficial de la Federación, cuántas veces se ha reformado, cómo se integra la Corte, cómo se integra la Judicatura. Ahí le paso el tip, artículos 94, 95, 96 y 73, 74, 75. O sea, esos artículos se han reformado una y otra vez desde 1917 y desafortunadamente dimos un salto atrás de casi 200 años porque precisamente el Supremo Poder Conservador, aquel integrado por 5 individuos notables y además adinerados, podían revisar la Constitución en 1836 con las leyes centralistas. Entonces, sí, se quieren erigir y se han adueñado de la interpretación constitucional, de los alcances que tiene la propia Constitución. Es una absoluta ya borrachera de poder constitucional que tienen. Creo que no prevalece la sensatez, no prevalece el buen juicio constitucional de reconocer lo que dice el artículo 39. Oigan,
el pueblo decidió esto, el pueblo decidió cambiar su forma de gobierno. Y si así lo decidió el pueblo, bueno, pues ya es una decisión del pueblo. ¿Se puede equivocar? Tal vez sí, tal vez no, pero eso no les corresponde a ellos. No pueden estar encima de la voluntad, encima de todo el núcleo del Estado. Son ellos quienes están violando la Constitución, son ellos quienes están desatando esta crisis constitucional. Y yo creo que para tranquilidad también del público, lo que digan va a ser inexequible, no se va a poder llevar a cabo lo que digan, porque no puede un acto jurídico ilegítimo, ilegal, sin fundamento, sin ningún sustento, no puede dar a actos legítimos, legales y sustentados. Son totalmente, se pueden y se deben desobedecer. Hacerlo, al contrario, implicaría que nosotros, el pueblo o los otros poderes, desobedecieran en esa sintonía la Constitución. Y la Constitución perdería vigencia. Y no puede perder vigencia una Constitución. Es hasta un acto de traición. Entonces, no pueden ellos decir que la Constitución no va a estar vigente. Por eso, a mí, yo decía en una de mis publicaciones en mi canal, pues no sé si me da risa o quiero llorar, ¿no? Porque digo, pues es que esto no tiene pies ni cabeza, ni siquiera es discutible procesalmente, porque esto trastoca todo lo que en los primeros semestres se enseña, quién tiene un derecho, quién tiene una acción, qué competencias tiene un tribunal, cuándo es incompetente, qué es lo que debe de hacer, y sobre todo en amparo. Imagínate, yo soy profesor de amparo y digo, pero estos se borraron ya de tajo la ley de amparo, o sea, borraron de tajo el artículo 105, el 103, el 107 de la Constitución, el 100, el 99, o sea, de plano ya, yo por ahí en un tuit dije, bueno, pues ya de una vez hagan la Constitución y díganme qué le ponemos y pues ustedes díganos cómo aquí están sus súbditos. O sea, es verdaderamente una absoluta locura esto que están haciendo la mayoría del pleno en la Corte. Doctor, pues nos dice que no va con pues con esta decisión que toma este pleno, 8 ministros y ministras encabezados por Norma Piña. Hay una parte que a mí me parece fundamental en esto último que nos decía, que es desde los primeros semestres alguien que estudia derecho, pues empieza a conocer cómo funciona este sistema y en ese sentido nos llevaría a pensar que aquí no están actuando por ignorancia, simplemente están actuando porque así arbitrariamente es como quieren pues cambiar. Pues 8 ministros y ministras, lo que dice toda una constitución y lo que dice el pueblo. En ese sentido, preguntarle acerca de esta decisión consciente que toman estos 8 ministros y ministras, pues cuál es el futuro que les debería de deparar en el sentido que son servidores públicos que tienen responsabilidades, que esto lo están haciendo no por omisión, sino más bien por acción y en ese contexto también preguntarle sobre la postura que ha asumido la presidenta de México, que es no tomar ningún tipo de acción. Tuvimos oportunidad de consultarle en su conferencia matutina y ella lo que nos decía, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es que es justo el escenario perfecto para ellos si se tomara acciones, pues quizá de responsabilidad y quizá penales. Ella no lo menciona, lo menciono yo, pero en el sentido de que, pues no, o sea, porque eso les daría armas para seguir manteniendo su narrativa de autoritarios y dictadores hacia el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pero ¿cómo ve este asunto, doctor, de que ellos con conciencia tomen esta decisión y las responsabilidades que podría acarrearles? Bueno, técnicamente, como le están haciendo de manera tan descarada, tan abierta, sin tener una facultad, por supuesto que por lo menos tienen responsabilidad administrativa, conforme lo marca el artículo 110 de la Constitución. O sea, sí es totalmente procedente el juicio político. Yo coincido en una parte con la presidenta, porque en efecto no va a significar para nada un freno el juicio político. Y creo que sí lo van a usar como de víctimas ellos, de miren, ahora nos persiguen por querer salvar la democracia en este país. Entonces, yo lo que digo es que
pues sus resoluciones ahorita y todas esas resoluciones de los juzgados de amparo pues, son como llamadas a misa, sinceramente. O sea, son inexequibles. No se deben ni se pueden obedecer porque son locuacidades, son disparates, sinceramente. No tienen ningún fundamento. Y además están siendo juez y parte. Algo que se les olvida de la ética judicial elemental. Si te plantean un asunto y tú tienes interés, no puedes ser el juez de ese asunto. Te tienes que excusar, tienes que decir, no, esto yo ya manifesté mi criterio. Entonces ahí están violando el principio de imparcialidad judicial. Ellos que dicen tanto conocer y defender la independencia, el juez tiene que ser independiente hasta de sí mismo, incluso. No solo de los poderes fácticos, de los poderes privados o de los otros poderes, tiene que ser independiente de sí mismo. Ellos ya todos anunciaron su criterio. O sea, esto ya sabemos en qué va a acabar. Ya lo sabemos, ya lo dijo el ministro de la ANE, ya lo dijo Carrancá, en las entrevistas que han dado, ya sabemos por dónde van. Han ido a las marchas, o sea, ya sabemos que están en contra de la reforma. Ergo, van a anular, sí, a su manera, en su mente locuaz, van a anular la Constitución. Yo ya lo sé. ¿Y qué nos corresponde hacer? Decir, bien, pero pues la Constitución no se puede anular, querido. Ahora sí, como dice la patrulla espiritual, a ver, cariño, a ver, bebé, esto, pues, está bien que pienses eso, pero esto sigue para adelante. Entonces, por eso la presidenta dice, no, vamos para adelante. Ahora sí que a palabras necias, oídos sordos, ¿no? O sea, la verdad es que ni siquiera tiene esto una discusión jurídica. La discusión es académica. Y, por cierto, nadie de ellos porque no son constitucionalistas, lo tengo que ya decir abiertamente, ni lo han sido, nadie de ellos sabe de ese tipo de cosas. Esto tiene que ver con las cláusulas pétreas que sí están en algunas constituciones, la de Bolivia, la de Francia, dicen, oigan, la república nunca la van a quitar de ahí, no queremos nunca más ser monarquía. Alemania, los Länder dicen, no, queremos siempre, forever, nuestro Bundestag y el Bundesrat, siempre queremos ser una federación. Y así hay como 50 y tantas constituciones que sí tienen límites al poder constituyente. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, cuando hicieron su constitución los pusieron, no alguien los inventó, no se los sacaron acá de la chistera de que, aquí tengo un artículo de una ley que sí me faculta, vamos a revisar ahorita la constitución. ¿Y por qué no lo habían hecho antes, señores ministros? La ministra Yasmín ya les recetó ahí hasta en sus propios dichos, en su tinta, cuando varios de esos ministros que ahora votan por el que sí se revise, antes votaron que no. Yo por eso ya ni me refiero a los expedientes de amparo, a las controversias, a las acciones en todas las veces que la Corte dijo no es revisable, y además lo plasmaron por escrito, está ahí en la información judicial. Por eso la discusión ya no es en ese terreno, porque ahí nunca les vamos a ganar. O sea, ellos dicen que sí, bueno, está bien, no va a pasar nada. Tú podrás decir lo que quieras, porque como tú lo mencionabas hace rato, Nancy, el Poder Judicial necesita un presupuesto público. O sea, la gente trabajamos para sostener al Poder Judicial, para sostener la justicia. ¿Y qué han hecho? Como que dicen, nadie va a tocar nuestra casa porque ustedes la quieren destruir, eso es lo que dicen. Antes la destruimos nosotros. Yo así lo veo. 2 meses cumplen hoy en paro. Gente que necesita tramitar amparos, sin amparos, gente que está privada de su libertad. No, los señores están de paro y cobrando. Y ellos ya, de plano, pues ahora sí que desaparecieron de manera forzada la justicia. Ellos que se dicen defensores, que se dicen ecuánimes, que se dicen ellos la encarnación viva de la independencia judicial, están siendo dependientes de sus propios intereses, de sus propias mezquindades, de su propio orgullo, de su propia violencia, porque se han comportado de una manera que yo digo, híjole, ¿estudiaron derecho estos colegas? O sea, ¿en dónde quedó el decoro judicial, la prudencia? ¿No? Se nos enseña en las facultades a ser prudente, el abogado tiene que ser tranquilo, tiene que valorar bien en conciencia lo que va a hacer, porque es un ejemplo del camino recto ante la sociedad. Y míralos, estos ahí violando la Constitución en vivo y a todo color, desobedeciendo sus propios precedentes, sujetando la Constitución a sus intereses. Y eso
Creo que es muy lamentable. Creo que se quedó corto el presidente López Obrador cuando decía que son unos ambiciosos. O sea, también ahora se están comportando de manera fascinerosa y sí, son unos golpistas. Eso es inadmisible en una república. Un tribunal no puede estar encima de la voluntad popular. No puede ni debe. Además, no existe ningún caso en el mundo en que un tribunal haya anulado un tipo de reformas así. Porque me dijeran, bueno, en Austria, países avanzados, en Suecia, en Inglaterra, No, díganme dónde. Que me digan que en el derecho comparado, porque se ponen muy academicistas, ¿no? Se ponen muy, de repente sacan ahí sus notas, quién sabe quién se las escribirá, porque supongo que ellos no han leído un, un, eh, un libro serio de derecho constitucional. De repente se ponen muy teóricos a decir que en abstracto. ¿Cuál abstracto, señora? Estos son casos concretos. La Corte solo puede recibir casos concretos de pleitos que la Constitución le dice. Usted no puede sacar de la chistera, no puede sacar desde la academia problemas y traerlos a discutir al Pleno. Porque además hay muchos otros problemas concretos como los 20 y tantos mil millones que debe Ricardo Salinas Pliego, que ahí sí, ese como es un asunto que favorece a un oligarca, ese guárdenlo, ese no lo resolvemos. Primero hay que ver si nos quedamos aquí o no. Y lo anunciaron, ¿eh? La ministra Piña dijo que se iba a dejar la piel, pero vaya, ¿de qué manera? Yo creo que yo lo único que veo son, diría Rubén Fonseca, secreciones, excreciones y desatinos. Querida Nancy. Doctor, y también, bueno, nada más digamos, un comentario a lo que decía, pues nadie quería destruir la casa, ¿no? En todo caso, lo que se quería es un verdadero poder judicial que imparta justicia. Eso por una parte. Y por otra, preguntarle, ¿cómo es posible que desde la academia y que algunos pues personajes que tienen renombre dentro de la abogacía y sobre todo en los medios de comunicación se acompañe esta actitud golpista o este golpe de estado técnico de la Suprema Corte? ¿Cómo podríamos explicarlo? ¿Es solo porque pues al final es un aparato que eh, digamos que se instituyó como el último bastión de estos intereses oligarcas y de estos intereses ilegítimos, injustos, en contra del pueblo de México? ¿O de qué otra manera podríamos explicarnos este acompañamiento que sigue teniendo ese poder judicial que ya nos decía, ¿no? La Suprema Corte no se toca. Pues es que ha sido, el Poder Judicial también tiene esas ligas, esos lazos. Los académicos también, algunos de renombre han trabajado en la Corte, de alguna manera u otra, algunos como ministros o con los ministros. Es un grupo selecto, digamos, que se miran y se adulan entre sí y se leen sus libros, organizan sus eventos académicos y se han adueñado como de la interpretación constitucional, de la doctrina constitucional de este país. O sea, también mucha responsabilidad tenemos los académicos de foráneos, digamos, que no somos del centro, sino de la periferia, en que se les rinde cierta pleitesía a un grupo de académicos del centro del país. Entonces ellos son, pues, no, hombre, los intérpretes, ellos están en los programas, ellos son, ¿sabes? No, no es nadie más. Y creo que es una arrogancia también de los jueces constitucionales del Poder Judicial de la Federación, porque otros poderes han cedido esa facultad, los otros poderes judiciales de los estados. Todo el mundo, ya nadie confía en la justicia local, todo el mundo quiere que en amparo se resuelva todo. Y yo, por ejemplo, como estudioso del amparo en derechos sociales, estoy consciente de que la Corte ha hecho buenas cosas interesantes en materia de derechos sociales. Pero, por ejemplo, en materia de derechos laborales, la Corte los ha limitado, los ha suprimido. Me acuerdo de una reforma que hizo García Luna, Calderón o García Luna, ya no sé quién era quién, en el 2007, en donde pusieron en la Constitución 123, apartado B, fracción 13, que los policías podían ser despedidos sin derecho a la reinstalación. Eso sí era limitativo, eso sí era colocar a los policías y a los servidores públicos de seguridad pública o periciales en mucha desventaja frente a otros tipos de trabajadores, ¿no? O sea, si era discriminatorio. No, la Corte no le entró, ¿eh? La Corte dijo, pues está en la Constitución, es constitucional, no pregunten. Y
Y yo decía, bueno, eso sí es una limitación a los derechos y no puedes limitar los derechos. Entonces, ahora se discute y que la Corte entre en cuestiones políticas, cuando la doctrina de las cuestiones políticas es una doctrina estadounidense, argentina, anglosajona. Aquí no hay doctrina de cuestiones políticas, porque aquí nuestra Constitución dice claramente qué hacer y cuándo lo puedes hacer y quién lo puede hacer. En la Constitución mexicana está bien clarito eso. Entonces, incluso en materia electoral, la Corte no puede interferir. Todos los casos electorales, los litigios, la Constitución se los da a la Sala Superior o a los tribunales electorales. Entonces, eh, se ha abusado de esa academia supuestamente vanguardista que pretende discutir temáticas que aquí no son discutibles. La doctrina, por ejemplo, de las cláusulas de intangibilidad, de las cláusulas pétreas, es una doctrina alemana principalmente, o brasileña, que ahí sí tienen cláusulas pétreas, o de Portugal. Pero en México esa doctrina es inexistente. O sea, los que nos gusta estudiar el derecho comparado, pues lo estudiamos, pero no por eso vamos a decir, como allá lo hicieron en Alemania, aquí también. Pues aquí no se puede. El derecho tiene que estar en contexto, en el contexto social. Y eso algunos ministros hace algún tiempo lo sostenían, que la Corte debería ser de contexto social, y ahora parece que es de contexto personal. O sea, voy a defender mis privilegios, mis intereses, mis nombramientos, antes de que otra cosa pase. Entonces, sí, es esa simbiosis mutua entre el sector elitista que se cree dueño de la Constitución, de la interpretación constitucional, y pues están, entre unos y otros, alimentan esas interpretaciones disparatadas, y pues ahí tenemos lo que tenemos. Yo por eso ayer dije, bueno, pues ya Nananina, Tres Patines, Rudecindo, o sea, ¿sabes? O sea, ya es de cómico, ¿no? Entonces, no sé si voy a decir también como el Fisgón, ya no me da risa, o sea, ya me preocupé. Bueno, a mí todavía me da risa, doctor. Pues como siempre, un gusto. No sé si tenga algún comentario final para cerrar esta entrevista. Muchas gracias a tu audiencia, a la exquisita audiencia de Contralínea, a ti y al equipo, Nancy. Bueno, seguiremos aquí pues discutiendo, dialogando, informando. Pues es un tema del momento y seguramente van a suceder más cosas en el transcurso de la semana y habrá que observar. Y yo sí le quiero decir a la gente que seguramente el Senado, el Congreso, el INE, la propia presidenta va a ser oídos sordos a palabras necias. Entonces, no hay que de mucho hay que preocuparse, la verdad, porque al ser un poder que no tiene dientes, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, no pueden hacer nada. Pueden sacar ahí sus resoluciones de papel, pero mira, yo no voy a decir que pues me limpio la nariz con esas resoluciones, ¿verdad? Porque, pues no, pero pues son papel Bueno, mojado. doctor, lo que podrían hacer es encadenarse, como en su momento se encadenó Xochitl Gálvez a su silla. Quizá. Insisto, llámenle por ahí a la patrulla espiritual a Pino Suárez número 1, porque hay pues posibilidades de que tengan éxito. Bueno, pues muchas gracias, querida Nancy, que tengan. Pues ahí esta entrevista con el doctor Isaac de Paz justamente terminaba mencionando esto del papel mojado y recordar que en las conferencias de la doctora Claudia Sheinbaum cuando abordó el tema de la reforma al Poder Judicial, pues dijo que la Suprema Corte de Justicia pues no era precisamente un golpe de Estado, sino un golpe aguado. Pues justamente este tipo de declaraciones que dio la presidenta Claudia Sheinbaum pues hacen esto que el doctor Isaac de Paz recuerda, ¿no? Son oídos sordos a palabras necias y hacer justamente una puntualización respecto a esto que estaba mencionando el doctor Isaac de Paz, porque justamente el tema de la discusión abstracta, que eso es algo que me llamó la atención en la entrevista que sostuvo Nancy Flores con él, pues no decidió justamente la Suprema Corte porque no hay algo detrás, no hay sustento, no hay materia jurídica y por eso tienen que hacer esta cuestión, ¿no? De hacerlo en abstracto, ya decía el doctor Isaac de Paz, no hay sustento y por eso pues es más una discusión académica, una charla más de café y no hay un marco jurídico que pueda tener o que le pueda dar sustento para ir en contra de esta reforma al Poder Judicial. Nos mencionaba también esta cuestión de que pues no hay
discusión jurídica, también esta situación de que se enseña en los primeros semestres de la carrera de Derecho que pues justamente no se puede hacer algo que no esté en la Constitución, que no haya ley, que no haya norma, no haya una reglamentación, pues es justamente todo esto lo que se están pasando por alto en la Suprema Corte de Justicia para poder defender justamente sus privilegios y para no atender este llamado popular para democratizar al Poder Judicial, que eso es algo que se manejó dentro del Plan C y poco más de 35, casi 36 millones de personas votaron por la aplicación de este Plan C, en donde se incluye la reforma al Poder Judicial. Y